Maestro, estoy renovando el baño de mi clienta y hoy me toca renovación de ducha. Ella tenía una tina antigua que se ve de otra época y además ya cumplió su vida útil. Llegué a la tienda y encontré la solución ideal. Instalar un receptáculo de fácil acceso, moderno, además de una mampara y completar el look con una pared de malla de cerámica, dándole más iluminación y más amplitud. Maestro, una nueva ducha nos espera, así que vamos a la obra. Como ve, maestro, ya llevo un tiempo trabajando en este baño. Primero quité la cerámica de las paredes y de la tina. Luego retiré la tina, eliminando la plataforma de concreto que estaba bajo ella. Y hoy toca instalar el receptáculo. Ya tengo el agua cortada y estoy listo para el primer paso, presentar el receptáculo. El receptáculo debe quedar a tope con el muro de la ducha. Y ahí, bien presentado, se marca el perímetro, ya que toda esa área es la que tengo que intervenir para hacer la instalación. El segundo paso es hacer el zócalo para el receptáculo. La idea de este receptáculo es que quede a ras del piso del baño. Como tiene un grosor de 3 centímetros, debería estar enterrado 3 centímetros. Sin embargo, haré un zócalo de 5 centímetros de profundidad, porque debajo debe ir una capa de mortero y o arena. Esta capa permite asentar el receptáculo y a la vez posicionarlo a ras con el piso y en desnivel hacia el desagüe. El zócalo lo haré con roto martillo y demoledor, por lo que debo usar elementos de protección: lentes, mascarilla, guantes y tapones auditivos. Muy importante, si va a hacer esta instalación en un departamento o en un segundo piso, chequee bien el grosor de la losa, porque no todas resisten una intervención como esta. Una vez se acumulan los desechos, vaya retirándolos y mida constantemente si alcanzó la profundidad deseada. Listo el zócalo, presentaremos el receptáculo para cerciorarnos que calce bien. Calza perfecto. Antes de continuar con la instalación del receptáculo junto con su sifón y desagüe, colocaremos el revestimiento en los muros para evitar que el receptáculo se dañe. Voy a usar esta malla cerámica, también conocida como venecianas. Primero asegúrese que los muros no tengan imperfecciones. Si el muro de concreto estuviese dañado, repárelo con mortero de reparación. Y si el yeso cartón estuviese muy dañado, lo recomendable es reemplazarlo. Comienza la instalación marcando una línea nivelada en el muro, para asegurarse que desde ahí hacia arriba cada pieza quede derecha y bien alineada. Lo recomendable es instalar estas piezas con adhesivo montaje cuando son pocos metros cuadrados. En este caso instalaremos 8 metros cuadrados, por lo que usaremos adhesivo porcelanato. El adhesivo de porcelanato se prepara según las instrucciones del fabricante. Para completar esquinas y orillas, se corta la cerámica con disco diamantado usando esmeril angular. Con la cerámica puesta antes de poner el receptáculo, tenemos que instalar el sifón. Quite la tapa e instálelo en el desagüe. En caso de que el sifón no quepa o quede muy arriba para instalarlo, debe hacer un espacio alrededor del desagüe. Finalmente, pruebe la instalación del sifón, vertiendo agua dentro de él, sin que ésta se salga o se filtre. El sifón ya está probado y este se instala directamente en el receptáculo, pero antes de instalarlo voy a hacer las bases de mortero. Se comienza haciendo la mezcla, siguiendo la proporción de material y agua que indica el fabricante. En este caso voy a hacer 5 bases de mortero. Se recomienda una en cada esquina y la otra al centro. La del centro es muy importante porque esta sirve para que no se hunda cuando hay una persona sobre el receptáculo. Es el momento de instalar el sifón en el receptáculo. Ahora sí, instalamos el receptáculo. Preséntelo en el zócalo, viendo que la salida de agua calce con el sifón y que el borde quede a tope con las paredes del baño. Presiona el receptáculo hasta que esté a nivel en todos sus bordes. Los espacios vacíos los vamos a rellenar con arena para que se asiente mejor.
Ya con el receptáculo firme, pego la última corrida de malla de porcelanato. Es el momento de aplicar el fragua. Una vez que esté seco el fragüe, aproximadamente 3 horas, se limpia con una esponja húmeda. Con la cerámica lista, me di el tiempo de instalar la nueva columna de ducha, que hará juego con los nuevos elementos del baño. Ya con el recubrimiento, la nueva ducha y el receptáculo, estamos listos para el siguiente paso: sellar los bordes con silicona. Al ser un receptáculo con poca inclinación y sin saliente, es fundamental recubrirlo para que no se filtre agua a la losa del baño. Y con esta herramienta para silicona logro un acabado mucho más limpio en la aplicación. Maestro, mire, ya tengo casi todo listo. El baño está impecable. Solo me queda el último paso: instalar la mampara que separará la ducha del resto del baño. Primero se coloca el perfil que sostendrá la mampara. En el otro extremo de la mampara se pone una fijación al piso. Ahí se instala el soporte. Luego se presenta la barra de fijación, la cual se ajusta al largo. Ya ajustada, se fija delante y atrás para que no haga juego. Justo aquí instalé la barra de fijación. Va en el extremo, pero en este caso no lo hice por la ventana. Usted respete que siempre vaya en el último tercio. Se finaliza aplicando silicona en los encuentros de la mampara con el piso y o el receptáculo. Y así es como tenemos un baño con receptáculo. ¿Qué le parece, maestro? En pocos pasos logré que este nuevo baño tuviera un receptáculo muy moderno, con mallas cerámicas y accesorios que le dan toda una nueva estética. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Solimark, más socios que nunca.